Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar que organizamos desde AELEC. Agradecemos vuestra presencia, agradecemos que estéis ahí con nosotros en este nuevo modelo que tenemos de interlocución, de debate, de reflexión, que son los webinars y que nos lleva esta situación de estado de alarma. Este es el segundo que organizamos. Hicimos uno el pasado día 29 de abril en el cual las empresas de AELEC expresaron, comentaron cuál es su experiencia, cómo habían actuado durante la crisis del COVID-19. Este segundo se presenta con dos elementos que creemos que son de una indudable importancia en el momento que vivimos y que tratamos de unir: la movilidad sostenible y la recuperación económica. En este caso contamos como moderador a Pablo Ballesteros, redactor jefe de La Tribuna, al que agradecemos que venga con nosotros a moderar esta sesión, y luego expertos de primer orden en esta materia de la movilidad. Tenemos a José López Tafal, de ANFAC, a Arturo Pérez de Lucía, de ADIVE, y a Pedro González, de AELEC. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias también porque está con nosotros Manuel García, el subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que nos presentará la posición, la orientación estratégica de la Administración en este punto. No cabe duda de que el transporte, y en concreto la movilidad sostenible, está llamada a ser uno de los elementos
más significativos en la recuperación económica, pero más significativo en los objetivos de descarbonización. Es responsable el transporte de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. La electrificación de este sector es fundamental para la consecución de los objetivos que tenemos marcados como España y como Unión Europea, tanto para el 2030 como más 2050. Y además es fundamental también para articular el crecimiento económico. La Comisión Europea, en la propuesta presentada la semana pasada en relación con el Fondo de Recuperación por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estableció que debe concentrarse la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible. En concreto, hacía referencia a la fusión de los planes previos a la pandemia como el Pacto Verde y la Agenda Digital. Y entre los objetivos de la recuperación, junto con las renovables, con la rehabilitación de edificios, se presentaba también el transporte. En el mismo sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea, vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans, del cual depende, es el responsable del Pacto Verde, señaló que la revolución para un transporte limpio se encuentra entre las áreas prioritarias, con el foco puesto en que toda la industria tendrá que replantearse cuáles son sus cadenas de suministro y buscar unos vehículos y unos servicios de movilidad para una nueva demanda. El despliegue de las infraestructuras de recarga para los vehículos sin emisiones, la renovación de las flotas de taxis, autobuses y vehículos compartidos, los incentivos para el desguace de los vehículos antiguos o la construcción de vías exclusivas para bicicletas y transporte público son algunos de los elementos que figuran entre las prioridades de actuación de la Unión Europea. Y en este sentido se reafirman estos objetivos de sostenibilidad y del New Green Deal en relación con la movilidad. No podemos olvidar que la movilidad eléctrica presenta indudables ventajas medioambientales, pero también ventajas al tener un mayor rendimiento económico, menores costes en el mantenimiento, un mayor confort y que además facilita la aparición de nuevos modelos de negocio y por tanto, activar la economía. El PNIEC nos ha fijado un objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos en nuestro país para el 2030. Esto toma una especial importancia en el momento que vivimos. En el momento que vivimos y en cuanto termine el estado de alarma, la crisis económica que se ha manifestado va a obligar a adoptar una serie de medidas por parte de las administraciones públicas, también por los agentes, para conseguir esa reactivación económica. En el proceso de recuperación económica es imprescindible contar con los instrumentos que refuercen los objetivos fijados, instrumentos que deben buscar un nuevo modelo de vida más sostenible para todos los ciudadanos y facilitar el despliegue de esas energías y de esa sostenibilidad. Los planes de salida de la crisis deben ser una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos una mayor conciencia de lo vulnerable que puede ser nuestra calidad de vida, pero a la vez tiene que ser un motor para transformar nuestra economía en una economía más competitiva y más resiliente a los efectos adversos como los provocados por esta crisis sanitaria. En el caso de la movilidad eléctrica, es evidente que se cumplen todas las condiciones para apostar por esta alternativa con fuerza, utilizando el PNIE como instrumento necesario para sentar las bases que permitan el despliegue de los nuevos modelos eléctricos, desplegar una red de infraestructuras y, en definitiva, facilitar un entorno de inversiones que redunden los campos que precisa nuestra economía. De todo esto vamos a hablar hoy en este webinar y nada más, ya doy la palabra al moderador y a los intervinientes les vuelvo a reiterar las gracias por haber aceptado esta invitación. Cuando quieras, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar la bienvenida y las gracias a todos los que están siguiendo esta interesante jornada sobre movilidad sostenible y recuperación económica. También agradecer a ELEC que haya organizado este evento y que haya contado con la tribuna de automoción para moderar la mesa redonda. Aquí intentaremos arrojar algo de luz, y nunca mejor dicho, sobre la electromovilidad. Un sector que también se ha visto afectado, y de qué forma, por la COVID-19, al igual que la automoción en general. En este sentido, ADIVE ha recalculado su previsión para el ejercicio pasando de 65.000 vehículos eléctricos que daba al inicio del año a 28.000, una reducción del 56,9% que dificultará que se alcance el objetivo de que España tenga un parque de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, como fijaba el PNIEC mencionado por Marina, enviado a Bruselas. Por su parte, el mercado total de automóviles se estima que caerá entre un 40 y un 45%, cuando el pronóstico inicial antes de la crisis sanitaria era de un descenso de aproximadamente el 3%. Sin embargo, la cuota de mercado de los automóviles eléctricos sigue subiendo en España. En 2018,
representaba un 0,45%, en 2019 un 0,8% y en estos difíciles primeros meses de 2020 alcanza ya el 1,81% según los datos de ANFAC. Sin embargo, estamos lejos de las 26.000 matriculaciones de Francia y Alemania o de las 18.000 de Reino Unido, que multiplican por 4 e incluso por 6 veces los 4.036 eléctricos vendidos en España en esos primeros 4 meses, según los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de la Acera. Y ahora, cuando España empieza a arrancar de nuevo, la duda es qué reconstrucción queremos y a qué velocidad se debe realizar el cambio. Para hablarnos del presente y del futuro de la electromovilidad en estos tiempos convulsos, tenemos en la mesa virtual al director general de ANFAC, José López Tafall, a su homólogo en AIDIBE, Arturo Pérez de Lucía, y al director de regulación de AELEC, Pedro González. Si os parece, para no extendernos demasiado con las biografías, os voy a presentar en la medida en la que vayáis tomando la palabra. La primera pregunta es común para los tres y la idea es tener una foto general de la situación. Os agradeceré que os ciñáis a los 3 minutos para que luego haya tiempo para un debate. La primera pregunta, como decía, se la voy a lanzar al director general de ANFAC, José López Tafall, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. Tras pasar por el Ministerio de Economía y Hacienda y por varias empresas de telecomunicaciones, en 2011 fue nombrado director de regulación de Acciona, donde trabajó en materias de transición energética y ecológica, tanto en España como en Europa. Su experiencia en este campo le permitió ocupar el cargo de presidente de la Asociación Empresarial Eólica y vicepresidente de The Wind Europe, entre otros cargos. Una amplia experiencia que le ha llevado a dirigir a ANFAC en un momento clave de la automoción con su transformación hacia la movilidad sostenible y electrificada. La primera cuestión, en concreto, es qué puede aportar la movilidad eléctrica en la recuperación económica. José. José, disculpa, José, no te oímos. Sí, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, muchas gracias a Marina, a Paloma y a ELEC por invitarme. Y creo que es el primer evento público en el que participo que no sea de ANFAC desde mi nombramiento y me hacía especial ilusión que fuese con AELEC y con vosotras. Así que gracias, ¿no? El planteamiento de cómo puede contribuir el vehículo eléctrico en la recuperación económica pues está en buena parte condicionado por el propio peso del vehículo eléctrico en el mercado, ¿no? Realmente para el sector de la automoción española está muy claro que el futuro al que nos enfrentamos es un futuro de descarbonización y que el sector industrial español, pues si algo tiene que hacer es ser pionero en la materia de generación de bajas emisiones y emisiones cero y fundamentalmente vehículos eléctricos y también en la digitalización, porque nos enfrentamos a un cambio tecnológico importante y nos debemos posicionar antes que otros países que además son los que tienen el efecto sede o tienen las matrices y por tanto nosotros tenemos un hándicap contra el que luchar, ¿no? En esa situación de carrera hacia el futuro y carrera por el futuro en el que estamos nosotros, el sector de la automoción española, pues la aparición de la crisis pues no es en absoluto positiva, ¿no? Porque hay que daros cuenta que a un cambio tecnológico y un punto de inflexión y un cambio incluso de paradigma, pues se une ahora una coyuntura económica especialmente mala, porque deprime la demanda. La estimación que hemos hecho nosotros efectivamente es de una caída del 45% del mercado de matriculación este año. Estimamos que las fábricas españolas pueden perder una producción de 700.000 vehículos, en torno al 25%, nos aleja de esa cifra que teníamos de 3 millones. Y este escenario no es el mejor primero para generar ningún tipo de inversión en ningún tipo de producto, sea eléctrico o sea el que sea, y menos aún para atraer inversiones a nuestro país, que era una de nuestras prioridades. Entonces, la manera de salir adelante y cómo el vehículo eléctrico puede ayudarnos a todos a seguir avanzando en esta especial coyuntura de crisis, pues consiste en acentuar el esfuerzo de todo el ecosistema, desde las empresas a la administración, para seguir empujando esta electrificación, para aumentar la intensidad de los apoyos y de las ayudas,
Nosotros insistimos en que para que esto sea una V o al menos una U es preciso que haya un apoyo público que tiene que ser más intenso que el que ha habido en el pasado y seguramente esperamos que más concentrado en el tiempo, pero obviamente hay que recuperar este bache. Y entonces hay que intensificar las ayudas, hay que reforzar el apoyo a la electrificación, es muy importante que consigamos superar el hándicap de la escasa dotación que tenemos de infraestructuras de recarga, si no es muy difícil convencer al mercado. Y en definitiva, reforzar si cabe la apuesta por la electrificación, por la descarbonización del parque, también por la renovación del parque, porque eso va en la misma dirección de cumplir los objetivos de descarbonización y de eficiencia energética y por tanto avanzar en la transición. Y la realidad es esa, no hay grandes novedades, no hay mucho que inventar, simplemente hay que aplicar lo que funcionó, intensificar lo que ya tenemos encima de la mesa y demostrar al resto de Europa y a muchos de los países donde están nuestras matrices, pues que España es un país amistoso con el sector de la automoción, que tiene en cuenta que es su principal sector exportador, el 10% del Producto Interior Bruto, y que realmente se apoya a corto y a medio plazo esta dinámica en la que está el sector. Yo lo dejaría ahí de momento. Muy bien, José, muchas gracias por tu intervención. Comentabas la escasa infraestructura que hay en España, precisamente de ese tema hablaremos luego, de la mano sobre todo entiendo que de Arturo Pérez de Lucía y de Pedro González. El segundo ponente es el director general de AEDIBE, precisamente Arturo Pérez de Lucía, sin acento, que si no me echa la bronca. Estudió Ciencias de la Información en la Complutense, ha sido director de publicaciones profesionales en áreas como energía, logística, arquitectura y movilidad sostenible durante más de 20 años. Ha sido director general de Marketing y Comunicación en Ingenierías Energéticas y desde 2011 dirige esta asociación que ha cumplido 10 años justamente ahora. La misma cuestión, Arturo, movilidad eléctrica en la recuperación económica. 3 minutos también para ti. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a ELEC por contar con nosotros. Yo quisiera hacer un análisis general de la situación. Vivimos una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la automoción y en nuestra movilidad, ¿no? La calidad del aire y, por tanto, la movilidad cero emisiones y su cadena de valor pues juegan un papel clave cuando el transporte rodado mira hacia el vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. El futuro industrial y tecnológico pues podemos asumirlo como un reto o como una oportunidad, ¿no? Como reto pues tenemos mercados como Francia, Reino Unido y Turquía, entre otros, que son importantes para nuestra exportación, que están apostando por la movilidad eléctrica y poniendo en valor su producto nacional, ¿no? También tenemos las conversiones de coches diésel o gasolina en eléctricos, que son una realidad muy cercana. Francia ya puede homologar con un simple trámite y ello crea un marco técnico, administrativo y económico que se replicará en España, ¿no? Como un eje industrial de economía circular. Aparecen nuevos players en el sector de la automoción que poco o nada tienen que ver con los fabricantes tradicionales. Es el caso de Tesla y otros. Pero como oportunidad, España ya tiene una potente industria basada en el vehículo eléctrico. Grupo PSA producirá 3 turismos y 6 furgonetas 100% eléctricas en 2021 en sus fábricas españolas. Las furgonetas NV200 de Nissan y Evito de Mercedes se hacen también en España. En autobuses y camiones tenemos a Grupo Irizar y en motocicletas y ciclomotores pues a Torrot, Silence, NUC, VMS, además de Scoobic en Andalucía, que fabrica vehículos para la última milla. La industria de la nueva automoción incluye actores nuevos como los fabricantes de puntos de recarga, con referentes en España como Circutor y Circontrol, Simón, Wallbox, Efibat, Orbis, Beltium, Ingeteam, Selva, ZV, Ampere Energy, incluso EFACEC, ¿no? Si miramos al mercado ibérico en su conjunto, todos ellos con prestigio y alcance internacional. Y no podemos olvidar el almacenamiento energético, ¿no? Como con la segunda mina de litio más importante de Europa, que está en Extremadura y que puede impulsar una industria asociada a la transformación del litio y a la fabricación de celdas. O la industria de baterías de segunda vida, donde tenemos ya startups en un mercado de gran potencial y desarrollo, como la Navarra Biplanet Factory. En servicios, pues España lidera la movilidad eléctrica compartida de bici, moto y coche, y esto será cada vez más importante por la crisis económica que viene, ¿no? Y que hará que muchos ciudadanos no puedan afrontar la compra, uso y mantenimiento de un vehículo del tipo que sea, pero que necesitarán alternativas al transporte público colectivo, ¿no? Finalmente, quisiera poner en valor al vehículo eléctrico y su ecosistema pues como eje de la movilidad sostenible, ¿no? Porque es cero emisiones en la propulsión y con más del 70% del mix energético en España libre de CO2, y también
también como eje de eficiencia energética en el impulso de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo, ¿no? Al ser el único sistema de propulsión que puede interactuar con el sistema eléctrico y ayudarlo, ¿no? En un mundo que consume cada vez más electricidad. En 2006, España era la 8ª potencia económica del mundo y ahora es la 14ª. Hemos caído en inversión científica, tecnológica, I+D, en innovación y en enero destruíamos empleo. La salida de esta crisis, por nuestra parte, entendemos que debe ser la salida del modelo anterior a 2020 y de la dependencia de terceros mercados, y que es el momento de la innovación y de la apuesta por las nuevas tecnologías, también en la automoción y en la movilidad, desde luego. Arturo, gracias por tu... No te oímos. Ahora, disculpad, esto de la tecnología a veces va un Has poco quedado más... gracias por tú. No sé si es por tu tupé, por tu vestimenta. El tupé te quedaba muy bien hace 20 años. Ahora ya menos, pero tiene su gracia. Arturo, muchas gracias, Arturo, por ajustarte a estos 3 minutos que marcábamos desde el principio, también por tus reflexiones. Cerrando la terna, tenemos a Pedro González, que es economista y trabaja como director de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, que es la asociación que nos ha invitado y que ha organizado el evento. Además, es vicepresidente del Comité de Asuntos Industriales de la Business Europe y representa a la asociación en diversos organismos, como por ejemplo el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC o en la COE. Antes de formar parte de AELEC, fue asesor del secretario de Estado de Energía y previamente trabajó en consultoría durante más de 10 años en proyectos relacionados con la regulación y la competencia en el sector eléctrico. González obtuvo la licenciatura de Economía en la Carlos III y posee un máster en Economía Industrial por la misma universidad. Pedro, por favor, tu visión sobre la aportación de la movilidad eléctrica en este momento actual y de cara al futuro. Gracias. Gracias, Pablo. Ya se han lanzado toda una serie de cosas que creo que son muy importantes. Y desde la perspectiva del sector eléctrico, yo creo que también hay mucho que aportar y se puede contribuir a todo este debate que tiene que ver con la movilidad sostenible. Yo creo que tenemos que ser conscientes, en primer lugar, que esta crisis del COVID pues no ha tenido ningún precedente en la historia reciente, que recordemos, primero por su alcance global y en segundo lugar por el impacto humano y económico que está teniendo, ¿no? Vemos además que esta crisis del COVID tiene un paralelismo también bastante importante con el cambio climático. En el sentido que el cambio climático también es un problema con alcance global y con efectos económicos y sociales que también pueden ser devastadores. Lo que pasa es que esta crisis sanitaria tiene un marcado paso de corto plazo, mientras que el cambio climático hablamos más de un impacto en el largo plazo. Nosotros creemos que la respuesta precisamente a esta crisis no consiste en aparcar los objetivos que tenemos de transición ecológica a largo plazo, sino todo lo contrario, sino que tenemos que intentar adelantarlos para de esta manera también contribuir a la salida de la crisis fortaleciendo la economía, ¿no? Esta línea, como ha señalado anteriormente Marina, yo creo que es importante y es una de las manifestaciones que está realizando la Comisión Europea cuando indica que el camino para la recuperación económica pasa necesariamente por la descarbonización, y aquí resulta evidente que la aportación de la movilidad eléctrica, y en especial en este caso, pues probablemente lo más significativo es el vehículo eléctrico, tienen un papel clave que jugar, ¿no? Por otro lado, yo creo que también tenemos que ser conscientes que el Estado ya está complementando un volumen ingente de recursos que van destinados a paliar y a mitigar los efectos de esta crisis, ¿no? Por tanto, en la medida en que el sector privado sea capaz de movilizar recursos para poder realizar inversiones, pues seguramente podremos generar y contribuir de una manera mucho más activa al crecimiento sostenible y a la generación de empleo también de carácter sostenible, que yo creo que son las dos principales justificaciones que deben de influir a la hora de adoptar decisiones a partir de ahora para poder salir de esta crisis, ¿no?
Desde esta solución país, precisamente, lo que creemos es que no hay que inventar nada. Ya tenemos el ejemplo, ya tenemos la publicación del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde vienen toda una serie de actuaciones que se pueden poner ya en funcionamiento para facilitar la salida a esta crisis del COVID-19. Entre ellos, una de las partes más importantes es obviamente la movilidad eléctrica, y creemos que todo lo que venga relacionado con potenciar esta movilidad eléctrica pues favorecerá el crecimiento sostenible, ¿no? Debemos ser conscientes que en la medida en que seamos capaces de adelantar inversiones y seamos capaces de cumplir con estos objetivos de entrada de 5 millones de vehículos eléctricos para el año 2030, habremos sido capaces, por ejemplo, de acuerdo a los números del PNIEC, de reducir las emisiones en 2,7 millones de toneladas, ¿no? Pero para ello hace falta que se pongan en marcha toda una serie de modificaciones legales, regulatorias, y también el lanzamiento de planes que puedan favorecer y facilitar este desarrollo. Nosotros echamos de menos en este sentido que pueda haber un plan de despliegue de infraestructuras de punto de recarga en el cual se pueda favorecer este despliegue a través de todo el territorio en todas sus modalidades, ¿no? Tanto la carga privada como la carga pública, ¿no? Creemos que las empresas eléctricas pueden contribuir de manera muy positiva a todo esto, y esperamos y deseamos que este sea el camino a seguir en los próximos meses para poder iniciar este despliegue. También echamos de menos otro tipo de actuaciones relacionadas con la movilidad, como podría ser el ferrocarril, pero bueno, creemos que debe ir todo en la misma línea. Yo creo que podemos luego profundizar un poco más sobre estos temas en el debate, y si te parece bien, Pablo, pues lo dejo aquí. Sin duda, Pedro. Luego profundizamos sin problema, Pedro. Gracias por tu intervención en esos asuntos que estabas adelantando. Hay una pregunta que creo que es obligada, ¿no? Para todos vosotros. Es cómo va a afectar la COVID-19 al despegue del vehículo eléctrico. Si puede suponer un parón, porque el poder adquisitivo de los clientes, incluso los presupuestos públicos, se pueden ver muy tocados por esta crisis, o incluso también por el hecho de que el precio del petróleo está a un nivel muy bajo, está a niveles de hace 18 años, si puede suponer un problema para la movilidad eléctrica, o si, por el contrario, puede ser un acicate por una mayor conciencia de la conservación del medio ambiente. Si queréis, mantenemos el orden que hicimos al principio, ¿no? Que era, por un lado, primero José, Arturo y luego Pedro. José. Pues sí, muy bien, muchas gracias. Hombre, las crisis económicas no son buenas para incentivar nada, ¿no? Y menos si, como es el caso todavía hoy por hoy, pues el vehículo eléctrico es un vehículo más caro que un vehículo convencional. En tanto y cuanto no se produzca la paridad con el coste de las baterías, que todos esperamos que sea en breve, pero hoy por hoy sabemos que no es así, pues es evidente que será necesario un apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos similar al que hemos tenido en el pasado, pero como yo he dicho antes, posiblemente reforzado. Había que ampliar, o al menos dedicar más volúmenes de recursos a apoyar el vehículo eléctrico. Básicamente porque, insisto, en una situación en la que el empleo se va a deprimir y el nivel de incertidumbre va a aumentar, estamos hablando de caídas del PIB del 6, del 9%, planteaba el Banco de España, 8% en muchos países europeos, pues no es un mejor escenario en general para adquirir ningún bien duradero, y mucho menos un vehículo. Si además consideramos este otro elemento del precio diferencial, pues va a ser difícil pensar que a corto plazo el vehículo eléctrico pueda evolucionar solo, sino que la necesidad de ayudas va a ser mayor, ¿no? En cuanto a la movilidad en sí, bueno, todo lo que estamos viendo se ve sobre todo en China, ¿no? Pero ahora mismo, todos los sábados, nos lo recomienda el presidente de gobierno, es que, y las autoridades sanitarias, en este caso, pues hay que intentar favorecer el uso del vehículo privado respecto al vehículo de uso público por razones sanitarias. Si esto se va a convertir
en un elemento estructural de largo tiempo? Yo personalmente creo que no, pero durante un cierto número de meses, igual puede que algún año, depende si hay recaídas o no, pues la presión para aumentar vehículos sí la vamos a tener, y si somos capaces de jugar bien nuestras cartas, pues conseguiremos atraer una demanda diferencial para los vehículos eléctricos. No sé si entro directamente. Sí, ya estoy en directo. Pues bueno, yo rubricar lo que ha comentado José, que evidentemente una crisis afecta a los bolsillos, pero afecta de una forma contundente, ¿no? Y nos tememos que esta crisis va a afectar de forma importante. Lo he comentado antes en mi introducción, ¿no? Cuando tenemos una crisis de esta naturaleza, verdaderamente lo que va a haber es un problema en los bolsillos de los ciudadanos, no para adquirir vehículos eléctricos, para adquirir vehículos. Realmente no es una crisis que va a ser diferencial en 2.000, 3.000, 4.000 euros para poder tomar decisiones. Entonces, lo que yo creo que puede aportar en este caso la movilidad eléctrica es esa aportación es decir, tenemos que ver hacia dónde van a ir las necesidades de compra, ¿no? Quiénes van a ser los compradores, ¿no? Y en este caso yo creo que las empresas van a tener que jugar un papel muy importante a través de las flotas, pues con servicios de movilidad compartida, con servicios de renting, que faciliten un poco el acceso de la democratización de la movilidad, ¿no? Acceso a vehículos de última tecnología a ciudadanos que a lo mejor no van a tener el poder adquisitivo de poder comprar, mantener y usar un vehículo de la categoría que sea o de la tipología que sea, pero sí que a través de flotas que ofrezcan estas posibilidades pues puedan disponer de ello, ¿no? Cuando antes comentabas además lo del tema del petróleo, yo lo de la volatilidad de los precios del petróleo a mí me pone casi más en alerta, ¿no? Esta caída que ha tenido brutal. Además sabemos que en los bolsillos de los ciudadanos el efecto de las subidas y bajadas de precio del petróleo tienen el efecto que llaman cohete pluma, ¿no? Cuando suben los precios suben para el ciudadano como un cohete, y cuando bajan los precios del petróleo pues bajan como una pluma, ¿no? O sea, casi no lo notas hasta medio largo plazo, ¿no? Con lo cual, creo que es una reflexión importante para decir, oye, pues lo que tenemos que intentar es empezar a trabajar para no depender de terceros mercados, de terceros países, de esa volatilidad de precios, y tenemos en España unos recursos energéticos importantes de los que debemos hacer uso, que son renovables, autóctonos y que nos pueden aportar pues competitividad, además, empleo y la capacidad de poder pues dirigir nuestro propio futuro, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que ya han salido algunos aspectos muy relevantes en todo esto. Efectivamente, comparto la visión de que el problema de la crisis va a tener un efecto renta sobre las familias que sin duda va a retrasar las decisiones de adquisición de vehículos, ¿no? Si a todo esto venimos con una reducción en el precio de los hidrocarburos, pues veremos pues todavía quizá una probable ralentización, pero sin embargo lo que vemos es que estos son efectos de corto plazo. Y a mí me gustaría fijarme en algún efecto un poquito más de largo plazo, ¿no? Por complementar un poco lo que se ha dicho ya. Y es que la pandemia ha puesto también de manifiesto que es posible cambiar los hábitos de trabajo y de movilidad sin por ello perder o dejar de realizar las actividades laborales o de ocio que tenemos, ¿no? Y esto quizá tendrá un efecto más en el medio del largo plazo, ¿no? Esta crisis ha adelantado muchas cosas de lo que puede suceder dentro de un tiempo, y por darle o por tratar de ver esa visión más posibilista de qué puede suceder en el largo plazo, vemos que efectivamente el teletrabajo ha sido una realidad. Por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas, el 70 al 80% de las personas están teletrabajando, y aunque es cierto que no todo va a ser teletrabajo, esto sí que puede cambiar las dinámicas de los desplazamientos, de cómo se va a mover la gente. Yo creo que también la gente está siendo consciente de que están mejorando los índices de contaminación en las ciudades, ¿no? Están rebajándose las emisiones de óxido de nitrógeno en el 50%, está mejorando la calidad del aire, y todo esto puede contribuir y puede incentivar a que los cambios programados en un medio plazo pues tiendan o deberían al menos intentar posibilitar la transformación y el despliegue del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, pues porque
Al fin y al cabo, efectivamente, ahora podemos tener una restricción monetaria, pero la gente cuando tiene restricciones monetarias tiende a hacer números mucho más consistentes, y cuando vemos el ciclo de vida del producto, en este caso del coche, vemos que ya el vehículo eléctrico es un vehículo competitivo, ¿no? Es decir, tiene, aparte de no emitir, ¿no?, o de tener unas emisiones sustancialmente menores, tiene un grado de eficiencia debido al motor que lo hace más que lo hace consumir menos energía, y esto acaba trasladándose en un menor coste de combustible, y este es un punto importante. Por tanto, cuando miramos esas decisiones de largo plazo, la decisión de vehículo eléctrico empieza a tener todo su sentido, al que además añadimos también los costes de operación y del mantenimiento del propio vehículo. Por tanto, sí que creemos que el protagonismo del vehículo eléctrico debería salir reforzado de esta crisis, pese a quizá este parón inicial con las cifras que estabais apuntando al inicio, y desde luego lo que hay que vencer es esa barrera de la compra inicial o del desembolso inicial, y para eso puede haber distintas fórmulas, ¿no? Algunas ya se han apuntado, y yo creo que ese es el camino para trabajar y para hacer que podamos seguir avanzando en esta realidad, ¿no? Esa visión a largo plazo, ¿no?, de la compra de un vehículo eléctrico no solo es la inversión que se hace inicialmente, sino también lo que ocurre durante la vida útil de ese vehículo. Es un apunte importante, Pedro. Recordar que al público puede mandar sus cuestiones, sus preguntas en el chat que tenemos abierto desde el inicio de la jornada, incluso antes, ¿no? Había ciertas personas que se habían interesado por algunos temas. Vamos a pasar a la segunda parte, al segundo bloque de la mesa de ronda, que es en relación a las ayudas y procesos administrativos, por ejemplo, el Plan MOVES, ¿no? Esta pregunta me gustaría hacerla a todos, luego la voy a complementar con una que hace Manuel Barrios de la gente que está siguiendo esta jornada. La pregunta de la mesa redonda sería si consideráis que los cambios anunciados en el Plan MOVES son adecuados y son los ideales para que el MOVES funcione mejor, o si habría que cambiar alguna cosa más para que funcione. Hacemos un pequeño balance del anuncio que hizo la Secretaría de Estado de Energía. No va a ser obligatorio achatarrar un vehículo, aunque si achatarras un vehículo será mayor la ayuda que se pueda recibir. Se ha incrementado el presupuesto de 45 millones a 65 millones y no concluye el 31 de diciembre, sino que habrá 12 meses después de su aprobación. En relación a la pregunta del público, que ahora es con esta cuestión, el tema de los cambios del MOVES, que hay que cambiar, que es lo adecuado. La otra pregunta del público sería si se está planteando un plan más amplio que afecte a todos los actores de la electromovilidad, si conocéis esta situación y si creéis que sería necesario. Por un lado, el Plan MOVES, y por otro lado, la pregunta del público de Manuel Barrios. Empezamos de nuevo con José, si os parece bien. Muy bien, pues muchas gracias. Yo sí, vamos, respecto al MOVES, lo que entiendo que anunció en su momento tanto la Secretaria de Estado como el Director General, en nuestra opinión, desde la óptica del sector de la automoción, pues son noticias positivas. Son noticias positivas porque de hecho responde a varios y así lo he escrito hace poco, a varios de los planteamientos que nosotros veníamos hablando con ellos desde el MOVES anterior, que pensábamos que se podían corregir para que fuese más eficaz, ¿no? Entonces, eliminar la obligación de achatarramiento nos parecía una forma bastante sensata de hacer mucho más amplio el volumen de potenciales compradores, ¿no? La extensión más allá del 31 al 12 es un efecto práctico. Todo lo que tenga que ver con la instrumentación rápida del plan nos parece que es muy necesario, y más si cabe en este caso. Respecto al presupuesto, pues es una mejora. ¿Como mejora es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es bueno en sí? Sí, claro, es mejor crecer que no que se reduzca. Pero el propio PNIEC habla de una estimación de unos 200 millones de euros anuales como objetivo, y si entendemos bien este año nos quedaríamos en 65. Entonces, entiendo que esto es una aspiración común, supongo que del propio Ministerio de Transición también lo es. Es verdad que tenemos una restricción presupuestaria, derivada de que trabajamos con presupuestos generales de hace ya unos años, pero volvemos a lo mismo, es decir, las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen, ¿no? Si queremos empujar
y generar un cambio cuantitativo relevante y un cambio drástico en este proceso de electrificación y de penetración del vehículo eléctrico, pues no nos queda más remedio que invertir en ese esfuerzo. Yo hace 10 años que trabajé 10 años en las energías renovables y a nadie se le oculta el ingente esfuerzo económico que ha hecho España y todos los consumidores para promocionar las energías renovables. Para mí eso es una inversión, nunca lo he considerado un gasto. Es una inversión y yo creo que ahora estamos viendo los frutos de esa inversión. Pero en su momento hubo que apostar por estas tecnologías y dedicar unos 7.000 millones de euros al año para promocionar la descarbonización de la energía eléctrica. Y todavía nos queda una década para llegar a 3/4 partes de la generación. Por tanto, frente a ese contexto, cabe plantearse si los 65 millones o los 200 millones de euros son suficientes, son materialmente suficientes o no lo son. Y si no lo son, que seguramente no lo van a ser, pues lo que habría que abogar es por aprovechar esta crisis pues para hacer una petición adicional de apoyo para la descarbonización del transporte. Pero insisto, no va a valer solo con el deseo común, que todos lo tenemos, de que esto se produzca y se produzca rápido, sino que esto debe estar basado en datos cuantitativos reales y en apoyos económicos ciertos, porque si no, la realidad es muy tozuda y lo que haremos será mejorar la situación, pero obviamente no se podrán cumplir los objetivos. En ese aspecto, por ejemplo, el sector de la industria está plenamente comprometido. Estamos intentando atraer nuevos modelos eléctricos a nuestro país. En los próximos 2 años vamos a pasar de 4 a 20 vehículos eléctricos producidos en España y venimos insistiendo en que todo lo que sea favorecer la imagen de que España es un país comprometido con la automoción, comprometido con las nuevas tendencias en automoción, para nosotros es fundamental para seguir protegiendo nuestras fábricas y para seguir protegiendo nuestro empleo y avanzar en la descarbonización. Pero eso se traduce en medidas económicas para promover ese cambio. No basta solo con el deseo. Entonces el MOVES nos parece fantástico, pensamos que los cambios que se han anunciado son muy buenos. Damos la bienvenida a la mejora del presupuesto y estamos muy agradecidos por el esfuerzo que se está haciendo. Objetivamente, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa redonda en que hace falta un esfuerzo económico mayor. Bueno, pues no sé si doy continuidad a... Sí, ya aparezco, pues... Otra vez, no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta José, que evidentemente suscribo todas y cada una de sus palabras, ¿no? Al final el MOVES, bueno, pues evidentemente ha introducido mejoras. Si nos dieran una varita mágica, pues hablaríamos de muchísimo más presupuesto y además una facilidad en la tramitación, ¿no? Ahora, bueno, pues se tiene que ir por otros derroteros, porque una vez que salga la orden de bases, pues será cada comunidad autónoma la que tenga que orquestar el desarrollo del MOVES. Y bueno, pues eso implica un grado más de complejidad, pero bueno, en principio lo que sí que me ha gustado, la frase que ha dicho, las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. La verdad es que tenemos un plan MOVES que viene de unos presupuestos generales del Estado de hace años y de incluso otros gobiernos, con lo cual lo que no hemos tenido es la posibilidad de que se incrementen, y yo lo que creo es que yo alabo la postura que ha tenido el Ministerio para Transición Ecológica y reto demográfico y el IDAE de poder pues echar para adelante este plan, que es un plan al final de movilidad en el ámbito de la eficiencia energética, que toca no solo el vehículo, sino también pues medidas para infraestructura, medidas para las empresas, el desarrollo de la bicicleta eléctrica, otros elementos que son interesantes dentro de la movilidad sostenible. Y yo creo que tenemos que aplaudir eso y tenemos a la vez que reclamar pues bueno, que haya una mayor ambición presupuestaria, que se pongan todos de acuerdo para que haya ese desarrollo y ese impulso industrial que nosotros suscribimos completamente con lo que ha defendido ANFAC y otros actores del sector como Faconauto, Gamban, Sarnauto, de impulsar un empuje industrial que ponga a la vanguardia a España como no puede ser de otro modo.
Sí, bueno, no, muy rápido. La valoración del MOVES, ¿no? Coincide con lo que se ha hecho. Es muy positivo el incremento de la dotación presupuestaria, desde luego. Es muy positivo también el hecho de que no haya que achatarrar el vehículo, da mayor libertad y mayor opciones. Y también es muy positivo otro elemento que nos ha comentado, y es que se incremente el precio máximo para poder recibir ayudas, que yo creo que se adecúa bastante mejor al tipo de modelo de vehículo eléctrico que estamos viendo, y que además, dado que los modelos tienden a sofisticarse, a aumentar el número de prestaciones, incrementar la autonomía, pues hace también que el precio vaya de la mano. Luego, en general, todo el plan es positivo, pero bueno, como cuestión principal de todo esto, bueno, sí nos gustaría ver una continuidad en el plan, ¿no? Precisamente hablando del sector de automoción, estos planes de stop and go, ¿no? Pues no es la mejor manera de hacer que el volumen de ventas sea homogéneo y paremos y tengamos parones y arranques que no son para nada deseables, ni desde el punto de vista de la industria, ni desde el punto de vista del consumidor. Y desde luego también se podría compasar estos planes con alguna otra medida de carácter económico, en esa línea que marca José, de hacer un esfuerzo para equiparar el precio con los vehículos convencionales, quizá como manera de poder contribuir y empujar un poco las ventas del vehículo eléctrico. Justo una de las apreciaciones que hacías, Pedro, es el incremento de 40.000 a 45.000 euros el precio máximo para la compra de un vehículo. Es verdad que es importante a la hora de poder adquirir un vehículo con más autonomía. Pasamos al tercer bloque, que es relación a infraestructura de carga. Hay una pregunta del público, no viene firmada, pero bueno, la transmitimos igualmente, que es el hecho, yo creo que esta a lo mejor se llama acorde para Pedro o para Arturo, el que quiera contestar, genial, es en relación a si el vehículo, además de ser un bien por sí mismo, una herramienta que nos transporta, puede servir, por ejemplo, para dar equilibrio a las redes eléctricas en España. No sé si alguno de los dos, quien quiere coger el guante. Si quieres, empezamos por Pedro. Gracias. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones más atractivas que hay en el vehículo eléctrico es que no solamente puede actuar como consumidor, sino también puede actuar como tomador de energía de la red, sino que también puede aportar servicios al sistema. A nadie se le escapa que el proceso de carga es muy intensivo, ¿no? O puede ser teniendo millones de vehículos recargando en el sistema eléctrico a determinadas horas, pues tendrá unos efectos significativos sobre la demanda de energía, ¿no? y la capacidad de las redes, y por tanto se podrá jugar con determinados servicios para trasladar los momentos de carga de un punto a otro, ¿no? Esto es una cuestión que es bastante interesante, es algo que habrá que ir trabajando sobre ello. A día de hoy, desde luego, la capacidad de producción es sobrada dentro del sistema eléctrico para poder suministrar al vehículo eléctrico, incluso a muchos cientos de miles de vehículos eléctricos, al igual que la capacidad de las redes, que está perfectamente adecuada para poder responder a la demanda del vehículo eléctrico. Sin embargo, aspiramos a que no una vez en el 2030 podamos tener 5 millones y estos 5 millones sigan incrementándose y formen cada vez una parte más relevante del parque automovilístico español, pues no cabe duda que la provisión de este tipo de servicios podrá tener algún tipo de ventaja económica para el consumidor. ¿Qué tipo de ventaja? Pues el mercado lo dirá, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la congestión que pueda haber, dependiendo de la disponibilidad de recursos, pues la energía que tengan almacenada los vehículos en sus baterías, pues tendrá un precio u otro, y la disposición del usuario del vehículo a participar en este tipo de mercados pues será, por supuesto, libre, y en la medida que todo el mundo quiera, pues será un servicio adicional.
Por la parte que a mí me corresponde, bueno, suscribir lo que dice Pedro y evidentemente el V2G ya es una realidad, ¿no? Se está ejecutando, ya hay proyectos ejecutados, por ejemplo, en el Amsterdam Arena. Antes lo comentaba, la singularidad del vehículo eléctrico, lo que le hace único con el resto de sistemas de propulsión es la capacidad de interactuar con el sistema eléctrico para no solo tomar electricidad, sino también entregarla en momentos punto. Y además, tecnológicamente lo tenemos ya bastante resuelto porque hay empresas, son socios de AEDIVE que ya hasta han recibido premios por infraestructuras que ya incorporan estas capacidades. Evidentemente, ahora mismo en carga rápida se puede hacer en lo que se llama CHAdeMO, el sistema de carga rápida del estándar japonés. En un par de años se podrá también implementar en lo que son los sistemas tradicionales de carga rápida europeos, el CCS Combo. También se hace en corriente alterna, ¿no? Que hay experiencias que se están ejecutando en Estados Unidos, además con vehículos, en este caso, pues de Zoe, ¿no? de Renault, porque tienen además el cargador embarcado. Con lo cual, tecnológicamente lo tenemos resuelto. Desde el punto de vista de la eficiencia energética es interesante y además se crean nuevos modelos de negocio, el agregador de demanda, que implica pues nuevas oportunidades de negocio y emprendimiento, y eso siempre es muy importante al hilo de lo que ha comentado Pedro. Una pregunta para Pedro relacionada con el hecho que mencionaba de que las eléctricas están preparadas para ese incremento de demanda de energía eléctrica que requerirán los nuevos vehículos. Me gustaría, Pedro, que nos profundizaras un poco hasta qué punto las eléctricas están preparadas para este incremento de demanda y, por otro lado, qué inversión hará falta, qué inversión van a tener que hacer las distribuidoras para suministrar energía eléctrica a los 5 millones de vehículos que se prevén en el PNIEC en 2030. 5 millones en 2030, ¿qué van a hacer las eléctricas para poder suministrar esa electricidad a los nuevos vehículos? Gracias, Pedro. Sí, gracias. Pues me parece relevante y además de paso aprovecho para contestar a Alberto Carbajo, que he visto que había lanzado una pregunta dentro del chat sobre las inversiones o el monto de las inversiones. En realidad, las inversiones para desplegar una red de infraestructura de recarga en todo el territorio, una red pública, ¿no? O de acceso público, son bastante modestas para lo que son el volumen de inversiones que tiene la actividad de distribución. Hablamos que más o menos podrían representar en el entorno del 4% del total de inversiones que tienen las empresas preparadas o planificadas de aquí hasta el año 2030 para hacer realidad los objetivos del PNIEC. Por tanto, no son grandes inversiones, casi todas ellas tienen que ver con el aumento de capacidad en los centros de transformación, por un lado, y por otro lado, en los refuerzos de línea. Por tanto, no son demasiado cuantiosas y, por tanto, no acabarán teniendo un efecto significativo sobre la tarifa. Y en la medida que se vayan conectando más coches y que vaya habiendo más demanda, desde luego ese efecto acabará diluido e incluso podrá significar finalmente una reducción de la tarifa que pagan los consumidores por esa reducción del componente fijo. En cuanto a la generación, es obvio que el PNIEC marca una senda de entrada de renovables masiva, por tanto, todo el incremento de demanda que se va a producir como consecuencia de la recarga eléctrica de los vehículos eléctricos, sin duda va a ser cubierta por las renovables. Por tanto, el recurso renovable va a estar, las redes van a estar y el sector estará preparado para poder conectar 5 millones sin ningún tipo de dudas. Una buena noticia, Pedro. Una buena noticia, Pedro, sin duda. Le quería hacer una pregunta a Arturo. Está relacionada con la instalación de puntos de carga. Hace más o menos un año comentabas que a finales de 2019 estaría lista la infraestructura de carga en España, un mallado básico. Te quería preguntar si la infraestructura que hay actualmente la consideras suficiente o crees que todavía debería incrementarse. ¿Qué puntos débiles encuentras y qué aspectos se deben mejorar? Bueno, muy rápido porque ya casi no tenemos tiempo. Evidentemente necesitamos incrementar la infraestructura de recarga, esto es obvio. Lo que sí es cierto es que los operadores de carga han ido trabajando y tenemos ya bastante avanzado un mallado básico. Cuando digo un mallado básico de carga rápida, es un mallado básico que permite, pues bueno, tener con las actuales autonomías de vehículos eléctricos, pues una red de carga con la que podrías viajar. Otra cosa es que luego, en función del volumen de vehículos, se va a necesitar incrementar, pues como pasó igualmente con la combustión
combustión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el vehículo eléctrico hay dos infraestructuras de carga que son únicas de este sistema de propulsión, que es la carga vinculada en el hogar, más del 80% de las necesidades, y la carga de oportunidad en el sector terciario, que te permite tener unas recargas ocasionales, en la mayoría de los casos, además, sin coste para el usuario, ¿no? Pero efectivamente hay que trabajar más en la infraestructura de recarga, acompasado al esfuerzo que están haciendo los fabricantes para poder aportar vehículos con mayores capacidades de batería. Creo que José quería hacer alguna apreciación sobre este tema, así que José, tuyo es el micrófono. Sí, yo muy rápidamente, simplemente indicaros que dentro del plan de choque que hemos planteado junto con las tres asociaciones Faconauto, Gamban y Sernauto, un elemento muy importante es el asunto de impulsar la recarga ultrarrápida. Y viendo alguna de las preguntas que había, estamos completamente de acuerdo con el mundo de la recarga ultrarrápida. El problema no es económico ni financiero, es un problema administrativo y de hecho estamos trabajando y planteando al Gobierno propuestas porque entendemos que desde el punto de vista normativo se puede resolver el problema, agilizar los trámites, que es el auténtico cuello de botella que tenemos en las vías interurbanas, y eso nos permitiría dedicar los recursos más al impulso a la recarga pública en entornos más urbanos e incluso residenciales, que es donde pensamos que puede haber un problema económico, no en las recargas ultrarrápidas, que esperamos resolverlo de modo legal o regulatorio. Simplemente eso. Pues José, muchas gracias por tu apreciación. Tenemos que ir despidiendo la mesa redonda. Me avisan de que el tiempo se ha acabado. Teníamos solo 1 hora para todo el acto. Llevamos 50 minutos y queremos dejar un poco de espacio para nuestro siguiente invitado. Agradeceros mucho las reflexiones, a los tres por compartirlas. Creo que es importante que estas tres asociaciones que tienen tanto que decir en el futuro de España tengan una comunicación fluida, estén en la misma mesa. Creo que es interesante. Ojalá siga así en el futuro. A los que han seguido el encuentro, esperamos que les haya sido de utilidad y que sirva como un punto de inicio del nuevo país que queremos. Pero aquí no acaba el encuentro de hoy. Para firmar el epílogo, contamos con Manuel García, que es subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es ingeniero superior industrial por el ICAI, especialidad electricidad, y tiene un máster en Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales desde el año 2005 y, además de una carrera extensa en la administración pública, también la tiene en el sector privado, donde ha trabajado como ingeniero eléctrico en Empresarios Agrupados, Técnicas Reunidas, y como consultor en PricewaterhouseCoopers o IBM. Además, me comenta, hace un momento nos decía que ha tenido el honor de trabajar con Pedro González, que compartía antes la mesa redonda con nosotros. Manuel, por favor, si le pones el broche a la jornada. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias a ELEC por invitar al Ministerio a participar en este webinar y también, por supuesto, por organizarlo. Creo que es muy apropiado, muy oportuno el momento y la temática. Quiero felicitar a los ponentes que han participado porque creo que han puesto sobre la mesa reflexiones muy interesantes y muy valiosas para abordar el momento que estamos, en el que nos encontramos todos en este momento. Como decía, creo que el momento para hablar de movilidad sostenible, de vehículo eléctrico, de vehículo sostenible, de transporte, no puede ser más oportuno, porque estamos por dos motivos. El primero, en primer lugar, porque estamos en un momento en que se está configurando el marco político, estratégico, legislativo y de actuación desde el sector público, desde el Estado, para los próximos años, para poder afrontar con éxito la transición energética y la descarbonización de la economía que como sociedades, como globalmente, me atrevería a decir, nos hemos autoimpuesto. Eso se materializa en el marco estratégico de energía y clima que aprobó el gobierno anterior y que tiene elementos fundamentales como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC que se ha mencionado tantas veces durante la mesa redonda, un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética que también está en fases últimas de su tramitación dentro del gobierno y que esperamos que en los próximos meses continúe su tramitación en el Parlamento. Se ha visto afectada, lógicamente, por las circunstancias primero políticas y electorales y después por la crisis del COVID y también por una estrategia de transición justa que tiene mucho que ver también con el sector de la automoción porque, como en todo proceso de reconversión industrial, como es la que nos encontramos ahora en el sector energético, provocada por
por un cambio, una transformación tecnológica, pues es importante saber qué efectos tiene redistributivos, cómo afecta de manera simétrica a territorios, a industrias, y es muy importante incorporar esa visión de la transición justa que se ha denominado para garantizar que el proceso pues no se deja nadie atrás y que no se producen ganadores y perdedores y dejando a nadie desprotegido. Y en segundo lugar, es muy importante también el tema y la configuración de esta charla porque el Gobierno, en el Ministerio, nos encontramos también en pleno proceso de reflexión sobre cómo articular y activar los pasos para superar la crisis del COVID. Una crisis que ha sido completamente imprevista, intensa y que todavía, como estamos en pleno proceso, todavía no sabemos exactamente qué duración va a tener, cómo va a ser de estructural sus efectos y es muy difícil, por tanto, extraer conclusiones definitivas y también, por tanto, hacer un diagnóstico. Sin un diagnóstico, porque estás en plena enfermedad, es muy difícil también diseñar el proceso de rehabilitación, pero es importante anticiparse y este proceso se ha activado a nivel nacional, se ha activado en Europa y el debate está sobre la mesa. Por tanto, las ideas que se han puesto sobre la mesa en el debate son muy interesantes. Yo, desde mi humilde posición, las trasladaré al debate interno en el Ministerio y seguro que de ellas surgen buenas ideas. El vehículo eléctrico, el transporte, la movilidad es un elemento fundamental en la política energética y de clima. Los objetivos del PNIEC al 30, pero también en la estrategia a largo plazo 2040-2050 que estamos elaborando todos los Estados miembros. El objetivo de Europa es descarbonizar completamente la economía europea en el año 2050. Eso significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues hasta un 90% y que el resto, el 10% que no se pueda eliminar, pues sea absorbido por los sumideros naturales, de manera que sea una economía climáticamente neutra. Esto, al año 2030 para España, yo creo que plantea retos, pero que son alcanzables. Partíamos de una posición muy buena de salida por circunstancias como las que ha comentado José, porque se ha hecho un esfuerzo en el pasado, porque España tiene unos factores de localización, de recursos, de competitividad industriales que nos han facilitado esta transición en el ámbito puramente eléctrico, pero más allá del 2030 hay que atacar a la matriz energética que no es puramente eléctrica hoy en día, hay que atacar a los usos, atacar en el sentido literal de la palabra, bueno y positivo, y atacar a los usos energéticos que no vienen por la electricidad. Hay que electrificar la economía a muchísimos puntos porcentuales. El PNIEC propone electrificar la economía incrementando desde un 23-24% que supone ahora que pesa la electricidad hasta un 29 o un 30%. Eso es mucho, pero a la vez es poquísimo. Si queremos llegar al 50, al 60% que modelizan los escenarios de simulación que hay en Europa y, por tanto, tiene en cuenta que el transporte representa un 43% del consumo energético final y un 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales el transporte por carretera es un 93%, ¿no? Y los turismos un 62%, es decir, esa es la parte más importante. Pues es fundamental, no se puede hacer la transición energética y el proceso de descarbonización sin actuar sobre la movilidad. El vehículo, el sector de la automoción es como casi todos los ámbitos que abordamos hoy en día, son complejos y multidimensionales, pero este yo creo que es paradigmático. Tiene que ver con energía, como hemos dicho, tiene que ver con medio ambiente y con salud, porque no son solo emisiones de gases de efecto invernadero, también son emisiones de otras partículas, de otros contaminantes que afectan a la salud. Tiene que ver con el urbanismo, con cómo se diseñan las ciudades, cómo nos relacionamos con nuestro entorno cercano. Tiene que ver con cómo se planifica el territorio, cómo se planifican las infraestructuras. Tiene un componente industrial importantísimo, que está aquí hoy suficientemente representado. Tiene un componente tecnológico de innovación muy relevante. Por tanto, no se puede abordar, es un esfuerzo conjunto de sociedad a actuar sobre este ámbito. No se puede dejarlo descansar solo en una única administración, en un único sector, en una única regulación. Tiene que ser, como digo, un proyecto país estratégico que aborde desde todos estos puntos de vista cada una de las dimensiones que tiene. Las líneas, ya aterrizando un poco más en lo que estamos trabajando en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El PNIEC, como se ha dicho, es el plan estratégico que nos dice la hoja de ruta del corto y medio plazo. Hoy en día 10 años ya casi es corto plazo, me atrevería a decir.
Tiene una serie de medidas, las 2.1, la 2.4 que actúan sobre el transporte y la 2.4 concretamente sobre el vehículo eléctrico. Ahí es donde se establece el objetivo de los 5 millones de vehículos en el año 2030. Y básicamente la estrategia y la visión estratégica es que la regulación debe actuar sobre los fallos de mercado, ¿no? que son los que hacen que no se tomen las decisiones óptimas y racionales desde un punto de vista de maximizar el bienestar social y la renta de las familias, el output económico y medioambiental. Y se actúa desde la regulación, pero también se actúa desde otros ámbitos como el fomento, ¿no? La compra, las subvenciones, el apoyo público a las compras para cubrir esos fallos de mercado y de comportamiento que muchas veces hacen que, aunque la inversión sea rentable en el largo plazo, pues a la persona física, ¿no? Que es al final el que compra el vehículo. Por eso hay muchos más vehículos eléctricos en flotas, ¿no? Porque ahí son personas jurídicas las que hacen el business case y no tienen tanto problema ni tantas restricciones presupuestarias para poder hacer una inversión fuerte inicial, mientras que para el particular pues cuesta mucho más pues traerse esos flujos de caja a un valor actual y hacer el cálculo de la rentabilidad, incorporar todo eso, pues ahí es donde tienen que actuar estos elementos de fomento de la compra pública. Y un elemento muy importante, la fiscalidad, que está apuntado, la fiscalidad verde está apuntada también en el PNIEC y que, bueno, que junto con el Ministerio de Hacienda también es un proceso que hay que abordar, porque creo que en España hay muchísimo recorrido, muchísimo potencial que todavía que recorrer en el ámbito de la fiscalidad. Se han hecho algunas cosas recientemente, desde el Real Decreto Ley 15/2018, que suprimió la figura del gestor de cargas para liberalizar más la actividad de recarga energética. Se estableció ya la previsión de que las distribuidoras puedan ejercer como titulares de infraestructuras de recarga de último recurso, ¿no? Cuando no haya iniciativa privada suficiente. Y el anteproyecto de ley de transición energética pues tiene diversas medidas también legislativas, como obligaciones de implantación de puntos de recarga en estaciones de servicio. Ahí se actúa sobre los puntos de recarga rápida, ultra rápida, que se han mencionado, son muy relevantes, porque una de las principales barreras que hay ahora mismo para el despliegue de la compra, incluso habiendo voluntad y capacidad financiera, económica, es precisamente este efecto de ansiedad de rango que dicen los anglosajones, de ansiedad de autonomía, ¿no? El miedo a que te quedes varado en mitad de la carretera para el trayecto más largo. Y por tanto, es muy importante que haya una red con suficiente capilaridad de infraestructuras de recarga que te dé el mismo confort y experiencia de recarga de usuario que te da ahora el vehículo de combustión interna tradicional. Y ahí es cierto que estamos percibiendo que la iniciativa privada está siendo muy activa, muy dinámica, y es cierto que se han identificado barreras administrativas y regulatorias que estamos evaluando para ver si así se decide por el Gobierno, pues se deciden adoptar medidas para eliminar estas barreras y para facilitar y agilizar la tramitación y la construcción de estas infraestructuras. También se han dado orientaciones de política energética, los precios son muy importantes, las señales que lancen, los peajes y los cargos, los precios de la electricidad determinan la competitividad relativa de la gasolina, del gasóleo respecto a la electricidad, y por tanto la circular de peajes ya prevé un peaje para la recarga específico que reduce el coste fijo y actúa sobre este problema de coordinación que hay, ¿no? De huevo y gallina, de que como hay poca demanda, los costes fijos hace que no te sea rentable el punto de recarga, y creo que es una buena medida. El Real Decreto de Cargos que elabore el Gobierno, lo estamos ahora trabajando y redactando, pues también intentará incorporar este elemento en el diseño. Y otras medidas que está acometiendo el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana y Movilidad, ¿no? de modificación del Código Técnico de Edificación para transponer la Directiva 844, ¿no? Que tiene que ver con las infraestructuras en edificios nuevos o en grandes reformas que se hagan. Entonces, esto era hasta antes de ayer, ¿no? Hasta febrero el vehículo eléctrico ya era muy importante, la movilidad sostenible, pero con el COVID, pues por no reiterar los grandes mensajes que se han dicho, el COVID es cierto que es una amenaza, porque es inesperado, porque ha anticipado muchos efectos que no preveíamos que vamos a tener hasta la próxima década. Eso también es una oportunidad, en mi opinión. Yo creo que las inversiones en transición energética pueden ser la palanca verde para la recuperación post-COVID, y así yo creo que lo ha entendido el Gobierno, lo ha entendido yo creo que todos los partidos políticos en España, y yo creo que hay consenso sobre eso y se ha entendido en Europa, y de ahí también la iniciativa de la nueva Comisión, ¿no? de reforzar y acelerar el Green New Deal para utilizar esta palanca verde, porque son inversiones que son sostenibles, que son productivas, que generarán empleo de calidad y que repercutirán en beneficios sociales de todo tipo. Pero es fundamental en sectores donde hace falta todavía algún impulso financiero público, pues es fundamental pues conseguir ser imaginativos y conseguir esos
esos recursos públicos que, de una manera prudente, lógicamente, con disciplina fiscal, lógicamente, pero saber priorizar cuáles son aquellas inversiones y aquellos lugares donde hay que destinar los recursos públicos para aprovechar las ventajas que nos dan este tipo de actuaciones. Por no extenderme más, porque creo que ya me he pasado un par de minutillos del tiempo indicado, creo que la conclusión es que el sector de la automoción y la movilidad es un sector estratégico para España, para la transición energética en su conjunto. Sin él no se va a poder descarbonizar ni lograr los objetivos que nos hemos establecido. Y, por tanto, es un aspecto central en la agenda que hay de descarbonización en el Ministerio. Y debemos ver la crisis del COVID pues, como una oportunidad, más que como una amenaza. Tenemos que buscar maneras de pensar fuera de la caja para buscar modelos de negocio que permitan pues, aportar, pues, monetizar antes y amortizar antes las inversiones que son necesarias. Y en eso es lo que estamos trabajando actualmente de manera intensa en el Ministerio. Y bueno, me congratulo al ver que en este webinar, en estas discusiones que han tenido lugar hoy, pues han aflorado muchas buenas ideas que como digo, me comprometo a incorporar a nuestro debate. Y reiterando el agradecimiento a ELEC por la organización, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Manuel García, por traer la voz de la Administración y por recoger los mensajes de esta jornada llamada Movilidad Sostenible y Recuperación Económica. Ahora sí, despedimos como empezamos. Marina Serrano, presidenta de AELEC, tuyo es el cierre. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Has puesto de manifiesto las muchas actuaciones regulatorias que se pueden hacer, que se estaban pensando hasta febrero, pero efectivamente en este momento de recuperación económica esta puede ser una palanca. Quiero agradecer a Pablo su buena moderación, ha sido eficaz, riguroso con los tiempos, yo creo que ha dado lugar a un buen debate. Quiero agradecer también a José, a Arturo y a Pedro. 3 asociaciones, lo ha dicho bien Pablo, 3 asociaciones que vamos a colaborar, que tenemos que colaborar en algo que es uno de los objetivos. Difícilmente se puede conseguir los objetivos de descarbonización sin contar con la movilidad eléctrica, que supone una reducción de emisiones del 67%. Esperamos tener muchas más ocasiones de colaborar activamente las 3 asociaciones en estos objetivos. Se han planteado muchos elementos. El sector eléctrico, desde luego, está plenamente involucrado y ha habido preguntas, algunas preguntando las redes eléctricas están preparadas, está el tema de los precios, los incentivos, el papel de los distribuidores en las infraestructuras de recarga. Barreras. Estamos trabajando y vamos a trabajar en eliminar esas barreras que pueden ser administrativas y también de todo tipo. El que haya un marco regulatorio, el que haya apoyos, se ha hablado de fortalecer, de intensificar. Ahora es el momento de unir la reactivación económica con esa intensificación. El que nos permita que ser un país que tenga ese acomodo a los desarrollos de movilidad eléctrica ayuda también y es un elemento para que las fábricas españolas de automóviles puedan avanzar, como ha señalado José. Arturo ha indicado también, lleva 10 años de aniversario de la asociación trabajando en esta línea y nosotros desde AELEC vamos a seguir identificando cuáles son los elementos para que el sector eléctrico pueda estar preparado a acompañar a la movilidad eléctrica. Pero es algo más que eso, el modelo eléctrico al que vamos, ese modelo con muchos agentes, ese modelo con generación distribuida, con renovables. Y se lo ha señalado también Arturo, el vehículo eléctrico, la batería del vehículo eléctrico va a permitir también gestionar la red. Es un elemento que vamos a contar con él y de ese futuro sector eléctrico. En ello y sobre ese tema y el papel y seguir hablando de reactivación económica y electrificación, quiero invitaros a todos al siguiente webinar de AELEC que vamos a hacer el 27 de mayo a las 16 también, de 5 a 6. De 4 a 5, perdón, de 16 a 17 horas, con la denominación de la electrificación tractor de la recuperación económica. En este momento en que deben plantearse medidas que puedan ayudar a esa reactivación económica,